Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy porque tenemos un tema, un tema candente. Uno de esos que nos gusta mucho comentar, analizar y por supuesto, debatir. Y es que, como seguramente ya leyeron en el título, tenemos un escándalo. O al menos, un rumor que está haciendo mucho ruido en el mundo de la farándula turca. Hoy vamos a hablar y a fondo sobre la supuesta infidelidad de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, la pareja de ensueño. La pareja que nos hizo suspirar con Love is in the air. Esa pareja que hasta hace poco parecía perfecta, con un amor a prueba de todo. ¿O no? Bueno, pues según algunos medios y según las habladurías que circulan por internet, la historia no sería tan color de rosa como parecía. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este chisme, a desmenuzarlo, a analizar la información que tenemos, y a ver si realmente hay motivos para la sorpresa, o si todo es un simple invento de los medios. Vamos a ver qué tan lejos llega la verdad detrás de todo esto. Pero antes de empezar, y hablando de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos las noticias más frescas, los chismes más jugosos, y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. El rumor, o la acusación, como quieran llamarlo, surgió hace relativamente poco. Empezó a circular en redes sociales, y luego fue retomado por algunos medios de comunicación turcos. La supuesta infidelidad de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin es el centro de la polémica. Pero, ¿de dónde salió esto? ¿Cuáles son las fuentes que dan pie a semejante rumor? ¿Y quiénes son los supuestos involucrados? Bueno, la historia, al parecer, se remonta a unas fotografías y vídeos que se filtraron. Se dice que Hande fue vista en compañía de otra persona, en situaciones que, según algunos, sugieren algo más que una simple amistad. Las imágenes en su mayoría son de poca calidad, o en ángulos que dificultan la identificación clara de lo que ocurre. Pero aún así, la especulación se desató. ¿Y quién es el supuesto tercero en discordia? Pues, según los rumores, se trataría de otro actor, un conocido actor turco, cuyo nombre prefiero no mencionar explícitamente para no darle más bombo a la situación, ni tampoco para no dañar la imagen de nadie sin pruebas concluyentes. Digamos que es un actor con el que Hande ha trabajado en el pasado, y con el que se rumoreaba, ya antes de que iniciara su relación con Kerem, una supuesta química especial. Por supuesto, esta situación generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem, que son muchísimos, quedaron desconcertados y divididos. Algunos negaron rotundamente la posibilidad de que Hande fuera infiel, defendiendo su imagen y argumentando que todo era un montaje para dañar su reputación. Otros, por el contrario, comenzaron a dudar, a especular y a buscar más información. En medio de todo esto, la reacción de Kerem Bürsin fue clave. ¿Qué dijo él? ¿Cómo reaccionó ante las acusaciones? Bueno, hasta ahora, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales al respecto. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. El silencio en estos casos suele ser interpretado de diferentes maneras. Algunos dicen que es una señal de que la situación es grave, que hay algo que ocultar. Otros, en cambio, consideran que es una estrategia para evitar que el asunto se convierta en algo más grande de lo que ya es. Lo cierto es que la falta de declaraciones oficiales ha dejado la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Los medios turcos, por su parte, han continuado informando sobre el tema, aunque con prudencia, ya que la ausencia de pruebas contundentes les impide confirmar o desmentir la información. Ahora bien, ¿qué tan creíble es esta historia? ¿Hay motivos reales para creer en la supuesta infidelidad? Analicemos los argumentos a favor y en contra, desgranando cada elemento para tener una visión más completa. Argumentos a favor del rumor Las fotografías y vídeos son el pilar fundamental sobre el que se construye la especulación. Si bien la calidad de las imágenes no es óptima, se puede ver a Hande en compañía de otro hombre compartiendo lo que parecen ser momentos de cercanía. Algunos medios han intentado analizar estas imágenes con lupa, buscando cualquier detalle que pudiera confirmar o negar la supuesta infidelidad.
Se ha especulado sobre gestos, miradas y la proximidad física entre Andy y el otro actor. Sin embargo, la falta de claridad y la posibilidad de manipulación restan peso a estas pruebas visuales. Asterisco 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 el pasado profesional asterisco asterisco el hecho de que Andy y el otro actor hayan trabajado juntos en el pasado, y que en su momento se rumoreara sobre una posible química entre ellos, alimenta la especulación. La gente tiende a pensar que si hubo chispa antes, es posible que aún exista. Este factor, sumado a la cercanía que implica trabajar en el mismo ámbito, crea un caldo de cultivo propicio para los rumores. Asterisco 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 el silencio de los protagonistas asterisco asterisco la ausencia de declaraciones por parte de Andy y Kerem es vista por algunos como una confirmación tácita de que algo ocurre. En el mundo del entretenimiento el silencio a menudo se interpreta como una estrategia para manejar una crisis, pero también puede ser interpretado como una señal de que hay algo que ocultar. La falta de una negación rotunda, o de cualquier tipo de comentario, aviva las llamas de la especulación. Asterisco 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 la naturaleza de la farándula asterisco asterisco el mundo del entretenimiento, como sabemos, es un ecosistema en constante movimiento. Los romances, las rupturas y los escándalos son el pan de cada día. La competencia es feroz, y a veces se recurre a estrategias poco éticas para generar interés mediático. En este contexto, no sería descabellado pensar que el rumor de la infidelidad podría ser una estrategia para generar más atención sobre Andy, Kerem o incluso el otro actor involucrado. Asterisco asterisco argumentos en contra del rumor asterisco asterisco. Asterisco 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 falta de pruebas concretas asterisco asterisco la base del rumor son imágenes de baja calidad y especulaciones. No existen pruebas contundentes que confirmen la infidelidad. No hay testimonios de testigos, ni evidencia irrefutable de encuentros secretos o un romance clandestino. Todo se basa en interpretaciones y suposiciones. Asterisco 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 la imagen pública de Andy y Kerem asterisco asterisco durante su relación, Andy y Kerem se mostraron como una pareja sólida y enamorada. Compartían mensajes románticos en redes sociales, se dedicaban muestras de cariño y apoyo mutuo. Si la relación fuera tan frágil, hubieran sido tan evidentes sus muestras de amor. Es cierto que nadie sabe lo que sucede a puertas cerradas, pero la imagen que proyectaban era de una pareja consolidada y feliz. Asterisco 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 la posibilidad de manipulación asterisco asterisco en el mundo digital actual, es relativamente fácil manipular imágenes y vídeos. Podría tratarse de un montaje, una edición maliciosa o simplemente un malentendido. La falta de pruebas concretas y la calidad de las imágenes hacen que sea difícil determinar la veracidad del rumor. Asterisco 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 la privacidad y el derecho a la intimidad asterisco asterisco tanto Andy como Kerem tienen derecho a su privacidad. El hecho de que sean figuras públicas no significa que deban ser sometidos a un escrutinio constante y a la especulación sobre su vida personal. El respeto a su intimidad es fundamental, y es importante recordar que hasta que no haya pruebas concretas, todo lo demás son suposiciones. Asterisco asterisco profundizando en los detalles asterisco asterisco. Para comprender mejor este rumor, es crucial analizar algunos elementos adicionales. Asterisco 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 el contexto de la relación asterisco asterisco, cómo era la dinámica entre Andy y Kerem. ¿Había señales de conflicto o crisis en su relación antes de que surgiera el rumor? Habían disminuido las muestras de afecto en redes sociales. Cualquier cambio en la dinámica de la pareja podría ser un indicio, aunque no necesariamente una prueba de infidelidad. Asterisco 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 la reacción de los fans asterisco asterisco, ¿cómo reaccionaron los fans ante el rumor? ¿Apoyaron incondicionalmente a Andy y Kerem, o expresaron dudas y desconfianza? La opinión de los fans es importante, ya que son un termómetro de la percepción pública. Asterisco 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 el papel de los medios de comunicación asterisco asterisco, ¿cómo han cubierto los medios turcos el rumor? ¿Han sido sensacionalistas o han mantenido una postura prudente? La forma en que los medios abordan el tema es fundamental para determinar la credibilidad de la información. Asterisco 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 el impacto en la carrera profesional asterisco asterisco, ¿cómo podría afectar este rumor la carrera profesional de Andy y Kerem? ¿Podría dañar su imagen pública y afectar sus contratos publicitarios? Es importante considerar las consecuencias que este tipo de escándalos pueden tener en el ámbito laboral. Asterisco asterisco consideraciones finales asterisco asterisco. En este momento, la situación sigue siendo incierta.
No podemos afirmar ni negar la supuesta infidelidad de Ander Zell. La información que tenemos es limitada y sujeta a interpretación. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. El mundo de la farándula es complejo y a menudo, la verdad es más difícil de desentrañar de lo que parece. Recomendaciones ser críticos con la información no creer todo lo que leemos en Internet o en los medios de comunicación. Analizar las fuentes verificar la credibilidad de las fuentes de información. Evitar juicios precipitados no juzgar a Hande y Kerem sin tener pruebas concretas. Respetar su privacidad darles espacio y esperar a que ellos decidan hablar si lo consideran necesario. Debatir con respeto compartir opiniones y puntos de vista de manera constructiva. En resumen, el rumor de la supuesta infidelidad de Ander Zell es un tema complejo y lleno de matices. Hasta que no haya pruebas concretas, todo lo demás son especulaciones. Lo importante es mantener una postura crítica, no dejarnos llevar por las emociones y respetar la privacidad de los involucrados. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen en los rumores de infidelidad? ¿Creen que Hande y Kerem están pasando por una crisis? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlos y conversar con ustedes. No se guarden nada. Compartan sus ideas, sus teorías y sus puntos de vista. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y entretenido. Recuerden que el mundo de la farándula siempre nos da sorpresas, y que es importante mantenerse informado, pero también ser críticos y no tomar todo lo que leemos como una verdad absoluta. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante por venir. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.